Buenas tardes. Continuando con el programa del Congreso, tendremos la plática de la aplicación de la resonancia magnética en la valoración de las lesiones quísticas del páncreas. Entonces, como introducción, tenemos que el uso indiscriminado de la imagen seccional ha llevado, para el diagnóstico de las diferentes patologías, ha llevado a un aumento en la detección de los quistes pancreáticos incidentales, detectándose aproximadamente sobre el 20 al 44% en las imágenes de resonancia magnética de abdomen y hasta un 3% en las imágenes de tomografía. Esto es debido a que la resonancia magnética aporta un alto contraste en la resolución de las imágenes potenciadas en secuencia T2, presentando una mejor visualización incluso de las lesiones quísticas muy pequeñas. Además, las lesiones quísticas del páncreas son un grupo diverso que van desde lesiones benignas, lesiones premalignas, hasta cánceres invasivos. Y por último, el diagnóstico en algunas lesiones puede sugerirse sobre la base de sus imágenes, mientras que muchas otras lesiones requieren de imágenes de seguimiento, así como aspiración y análisis de líquido mediante el ultrasonido endoscópico. En cuanto al páncreas, normalmente el páncreas en la resonancia magnética tiene una intensidad de señal más alta de todos los órganos abdominales en las imágenes ponderadas en T1. Esto es debido a las proteínas disueltas en agua de los elementos glandulares, a las sustancias paramagnéticas intracelulares como el manganeso y al abundante retículo endoplasmático en las células pancreáticas exógenas. Además, sabemos que la intensidad de señal aumenta en las imágenes ponderadas T1 con saturación grasa debido al aumento del rango dinámico. En secuencias T2 es discretamente hiperintenso en comparación al músculo. Por lo que, en comparación con la tomografía, la mayor fortaleza de la resonancia magnética es el contraste del tejido blando, que va a permitir una visualización óptima del interior de las lesiones quísticas. Algo muy importante, conforme a los datos demográficos, es que no debemos de basar nuestro diagnóstico conforme a la edad del paciente. ¿A qué me refiero? Hay muchas bibliografías que defienden que los tumores sólidos pseudopapilares son tumores exclusivamente de la hija, que las neoplasias mucinosas quísticas son exclusivamente de la madre, o que los cistadenomas serosas son exclusivamente de la abuela. Simplemente esto va a ser un apoyo diagnóstico, más sin embargo siempre hay que guiarnos conforme a la imagen y si se pudiera la aspiración de líquido a través del ultrasonido endoscópico. Sin embargo, algo que debemos de recalcar es que generalmente las neoplasias quísticas mucinosas es un tumor casi exclusivamente de las mujeres. Y otras cosas también en cuanto a los datos demográficos es que no hay una predilección entre mayor malignidad entre cuanto si es un género masculino o un género femenino, aunque sí es algo muy importante, es que la edad sí se ha correlacionado con un mayor riesgo de malignidad. Ahora bien, cuando nosotros identificamos una lesión quística en el páncreas, debemos de hacer una valoración integral, dentro de las cuales, en primer lugar, debemos analizar el número de quistes que tiene la lesión. Encontrando que algunas lesiones pueden tener solamente un solo quiste en su interior, lo que se llamarían lesiones uniloculares, pueden ser multiloculares, a lo que se refiere que hay múltiples quistes en el interior de la lesión, o generalmente pueden tener un componente sólido. Entre las lesiones multiloculares se pueden dividir tanto en las lesiones microquísticas o en las lesiones macroquísticas. En cuanto a las lesiones microquísticas, generalmente se considera que la lesión va a tener en su interior múltiples quistes en un número mayor a 6 y generalmente su tamaño son menores a 2 centímetros. En comparación con las lesiones macroquísticas, en las cuales hay pocos quistes dentro de la lesión y generalmente se considera un tamaño mayor a 2 centímetros. Ya que identificamos el número de quistes de la lesión, hay que evaluar siempre el tamaño de la lesión, así como la presencia o ausencia de tabiques o septos internos, algún nódulo mural, algún componente de tejido blando en el interior de la lesión quística, la presencia del reforzamiento del mismo, y no se nos debe de olvidar identificar la relación del mismo con el conducto pancreático principal. Aparte de eso, obviamente sí sería de mucha ayuda hacer el análisis de líquido del quiste,
y esto se realiza a través del ultrasonido endoscópico. A continuación, habrá una mención de las lesiones quísticas del páncreas más comunes, así como de sus características más específicas por resonancia magnética, iniciando por el pseudoquiste pancreático. En cuanto al pseudoquiste pancreático, como definición tenemos que es una colección líquida de paredes finas que persiste tras las primeras 4 semanas de evolución desde el inicio de un cuadro de pancreatitis edematosa intersticial. Recordando que esta es la lesión quística más común y que no va a estar revestida por epitelio. Generalmente, este tipo de lesiones se produce por la irrupción del conducto pancreático con secundaria fuga de las secreciones pancreáticas que resultan de una necrosis grasa hemorrágica, que posteriormente va a empezar a haber una encapsulación por un tejido fibroso y de granulación. Este hallazgo lo vamos a encontrar más en pacientes que cursan con una pancreatitis crónica, aproximadamente en el 20 al 40% de las casos, que en las pancreatitis agudas, que hasta en un 2 o un 3% de los casos. Otra vez, algo muy importante que hay que evaluar, que este tipo de lesiones puede tener comunicación con el conducto pancreático principal hasta en un 50%. Así que es de sumamente importancia, si tenemos algún diagnóstico en algún paciente con este tipo de lesión, hay que evaluar siempre la comunicación con el conducto pancreático principal. Ahora bien, entre las características por resonancia magnética, otra vez, volviendo a repetir, generalmente este tipo de lesiones son lesiones uniloculares y no van a tener un componente sólido. Se forman a partir de la 4ª a la 6ª semana desde que inició el cuadro de pancreatitis aguda, aunque también debemos de tener en cuenta que pueden disminuir su tamaño conforme va pasando el tiempo. En secuencias T1, este suele ser heterogéneo. ¿Por qué? Porque generalmente estos pueden tener en su interior tanto depósitos de hemoderivados, desechos necróticos o un desecho proteico que dé esas características por imagen. En T2, lo mismo. Va a ser heterogéneo, de predominio hiperintenso, pero con los hemoderivados, los desechos necróticos o los elementos proteicos. Además, pueden condicionar nivel líquido-líquido, como identificamos en esta imagen. En el estudio de colangiopancreatorresonancia, como otra vez repetimos, debemos evaluar el compromiso del conducto pancreático principal, ya que estas lesiones lo involucran hasta en un 50%. En el ejemplo que tenemos, solamente estamos identificando que esta lesión quística está desplazando hacia anterior y superior el conducto pancreático principal. Ahora bien, en un estudio contrastado, debemos recordar que este tipo de lesiones solamente va a reforzar la pared. Es algo que nos va a dar una pauta fundamental para poder hacer el diagnóstico diferencial entre las más lesiones quísticas que tenemos del páncreas. Secuencias de beta de 800 o ADC generalmente te menciona la literatura que no son realmente muy fundamentales para que tú puedas hacer un diagnóstico diferencial, ¿vale? Y por último, un pseudoquiste pancreático se puede complicar, ya sea por una irritación química o por una infección. Nosotros podemos ver esto por imagen a través de un aumento de la intensidad de señal de los tejidos blandos que lo rodean. Sin embargo, no sé si es posible por imagen decirle al médico si el pseudoquiste pancreático tiene una irritación química o una infección. Solamente podemos concluir que es un pseudoquiste pancreático complicado. Siguiendo con las lesiones quísticas, tenemos el cistoadenoma seroso. El cistoadenoma seroso tiene una fuerte predilección en las mujeres, hasta lo que es 4 en un hombre. Generalmente se va a desarrollar entre la 5ª y la 7ª década de la vida, ocurren esporádicamente y están muy asociadas a los pacientes con enfermedad de von Hippel-Lindau. Generalmente, la mayoría va a ser asintomáticos, ¿vale? Aunque, dependiendo del tamaño, pueden presentar dolor abdominal, la presencia de una masa palpable, etc. Los cistodenomas serosos generalmente son quistes revestidos por epitelio plano o cúbico, los cuales van a estar separados por tabiques fibrosos que se irradian hacia una cicatriz central. Esta cicatriz central generalmente se conoce que es como si fuera un quiste colapsado, en donde generalmente puede coexistir la presencia de una calcificación. Estos son los hallazgos por imagen casi clásicos del cistoadenoma seroso.
Ahora bien, generalmente los vamos a encontrar en la cabeza y en el proceso usinado hasta en un 40%, en el cuerpo hasta en un 34% y en la cola hasta en un 26%. Y recordando, este tipo de lesiones generalmente nunca te van a hacer comunicación con el conducto pancreático principal. Siguiendo con el cistoadenoma seroso, ya describimos el primer patrón más común, que es el patrón microquístico. Tenemos otros dos patrones que vale la pena mencionar. El segundo de ellos sería lo que es el patrón de Panal. El patrón de Panal se refiere que son múltiples lesiones quísticas, pero muy pequeñas, lo que va a parecer que esa lesión quística parezca sólida. Y este tipo de lesiones, al ser hipervasculares, es un diagnóstico diferencial de un tumor neuroendocrino hipervascular. Así que hay que tener muy en cuenta y muy cuidado con este tipo de lesiones. Y también tenemos el patrón macroquístico en los cistoadenomas serosos. El problema de este tipo de lesiones es que es casi imposible que nosotros podamos hacer un diagnóstico diferencial entre un cistoadenoma seroso y una neoplasia quística mucinoso o una neoplasia mucinosa papilar intraductal solamente por esta imagen. Por lo que generalmente se recomienda hacer un estudio complementario por un ultrasonido endoscópico, obviamente con toma de muestra de líquido. Ahora bien, la malignización del cistoadenoma seroso es rara, aunque se ha descrito y se recomienda un seguimiento a intervalos de 6 a 12 meses hasta observar una estabilidad de al menos 2 años. Obviamente, si fuera resecado este tipo de lesiones, no necesitaría un control por imagen. Entre las características por resonancia magnética del cistoadenoma seroso, entonces, una de las, en cuanto al patrón microquístico, generalmente va a tener márgenes lobulados. Es otra característica clave para poder diferenciar los demás tipos de lesiones quísticas. Generalmente, en secuencias T1 suelen ser heterogéneos, con presencia de algunas imágenes lineales, que son los septos que ya identificamos y que ya describimos previamente. En secuencia T2, esos septos pueden ser identificados hipointensos, así como la cicatriz central. Podemos identificar a veces las calcificaciones centrales como una ausencia de señal, hasta en un 30 o 40% de los casos. En el estudio de colangiopancreatorresonancia, vemos que no va a haber comunicación con el conducto pancreático principal. Sin embargo, este tipo de lesiones pueden desplazar el conducto, pueden encerrarlo y pueden obstruirlo, lo que va a condicionar la dilatación del mismo. Y de la administración del medio de contraste, pues obviamente vamos a encontrar el reforzamiento de la pared de los quistes que lo contienen. Siguiendo con el tema, vamos a encontrar las neoplasias quísticas mucinosas. Estas generalmente van a tener 3 lesiones contenidas en las neoplasias quísticas mucinosas, que es el cistoadenoma mucinoso, el cistoadenocarcinoma mucinoso y la neoplasia mucinosa papilar intraductal. Sin embargo, esta última se toma aparte en otro tema. Estas dos son neoplasias pancreáticas. Las dos primeras, el cistoadenoma mucinoso y el cistoadenocarcinoma mucinoso, son neoplasias pancreáticas quísticas uni o multiloculares, las cuales van a estar revestidas por epitelio mucinoso cilíndrico. Generalmente la vamos a ver es casi exclusivamente en mujeres. ¿El por qué? Porque su diagnóstico histológico se basa en la presencia de estroma ovárico, ¿vale? Generalmente las vamos a encontrar entre la cuarta y la quinta década de la vida y se consideran lesiones premalignas o malignas, con una tasa de malignidad del 10, que varía desde el 10 hasta el 17%, para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, este tipo de lesiones los vamos a encontrar predominantemente hacia el cuerpo y la cola hasta en un 95%. Y recordando, estas lesiones no van a presentar comunicación por el conducto pancreático principal. Ahora bien, entre las características por imagen, ya identificamos que generalmente son lesiones macroquísticas uniloculares y van a carecer de lobulaciones externas en comparación con el cistoadenoma seroso. En secuencias T1 generalmente suelen ser hipointensos, obviamente si ya tiene un septo interior, pues los vamos a poder identificar. En secuencias T2, pues vamos a encontrar heterogéneos predominantemente hiperintensos, pueden tener
Los septos pueden tener la pared gruesa, pueden tener nódulos murales o un componente sólido, sí, lo puede llegar a tener este tipo de lesiones, además de calcificaciones periféricas hasta en un 25%. Una característica por imagen que generalmente se ve muy asociado a este tipo de lesiones es la presencia de lo que se llama quiste dentro del quiste, en el cual vamos a encontrar la presencia de un quiste de menor tamaño contenido en un quiste de mayor tamaño. En el estudio de colangiopancreatorresonancia no vamos a ver la comunicación con el conducto pancreático principal. Podemos identificar que lo desplaza, sí, y hasta lo puede condicionar una dilatación de la porción distal a la lesión, sí. Son las características que sí podemos identificar en la colangiopancreatorresonancia. Obviamente, cuando nosotros utilizamos medio de contraste, pues vamos a identificar el realce de los septos, de la pared, la presencia de un nódulo mural o algún componente sólido. Y también cabe mencionar, ya que evaluamos lo que es la parte de la lesión quística, también hay que evaluar las lesiones quísticas asociadas a la malignidad. Y si tenemos alguna lesión asociada a malignidad, pues obviamente se sugiere complementar estos estudios con ultrasonido endoscópico o si ya está confirmado la malignidad, pues obviamente la resección de la lesión. Entre las características asociadas a malignidad tenemos la invasión a las estructuras adyacentes, la presencia de metástasis a nivel ganglionar o distantes a nivel del hígado, en el cual generalmente se van a comportar las lesiones hipovasculares o como lesiones quísticas a nivel del hígado, el tamaño de la lesión del quiste que sea mayor a 4 centímetros, que nosotros veamos la pared engrosada, irregular, con la presencia de un nódulo mural o la presencia de un tejido blando, también son características muy asociadas a la malignidad. La presencia además de calcificaciones periféricas o que condicionen la dilatación del conducto pancreático principal. Ahora bien, fuera de estas características asociadas por malignidad, si la lesión quística no cumple con ninguna de estas características y son menores a 4 centímetros, se ha visto que la transformación maligna se produjo nada más de un 0.03% de los casos. Así que pues ya sabemos que todo lo que debemos de evaluar, tanto como del quiste como de las estructuras adyacentes al mismo. Siguiendo con el tema, tenemos la neoplasia mucinosa papilar intraductal. Este tipo de neoplasias es más frecuente en varones y generalmente la edad media es aproximadamente de los 60 años y a menudo tiene un antecedente de tabaquismo. Se va a caracterizar por la dilatación del conducto pancreático principal o de las ramificaciones o proyecciones papilares. Y esto es secundario a una neoplasia con epitelio cilíndrico displásico secretor de mucina, lo que va a condicionar la dilatación de los conductos. Estas generalmente se van a detectar de forma incidental y generalmente los pacientes están asintomáticos. Si llegaran a tener síntomas, generalmente esperaríamos que puedan tener dolor abdominal, pérdida de peso, ictericia, esteatorrea, diabetes o hasta un cuadro de pancreatitis. Cabe resaltar que la prevalencia tiene una oscilación muy grande, desde un 0.008% hasta en un 10% en pacientes mayores a 70 años. Así que hay que tomar en cuenta esta patología cuando nosotros estamos evaluando un estudio normal de abdomen. Tenemos, tenemos 3 tipos de clasificación de las neoplasias mucinosas papilares, entre los cuales lo podemos clasificar conforme al grado de atipia, en grado bajo, grado intermedio, grado alto o hasta carcinoma invasivo. Además, podemos caracterizarlo conforme la afectación ductal, que puede afectar tanto el conducto principal como un conducto de rama lateral o una afectación mixta entre el conducto principal y de rama lateral. Histológicamente lo podemos clasificar como intestinales, pancreatobiliares, gástricos y oncocíticos. Algo muy importante que también cabe de mencionar es que las neoplasias mucinosas papilares intraductales con afectación al conducto principal aproximadamente están asociados a un 20% a un cáncer no invasivo y hasta un 40% a un cáncer invasivo.
en comparación con una afectación de rama lateral, donde baja esa proporción de hasta un 10.1% en un cáncer no invasivo y hasta en un 13.1% en un cáncer invasivo. Factores de riesgo que generalmente inducen a la aparición del carcinoma conforme va a estas lesiones, generalmente es tener una edad mayor a 70 años, la diabetes mellitus de nueva aparición o empeoramiento del cuadro, tener un CA19-9 anormal o la presencia de quistes pancreáticos multifocales que involucren múltiples regiones del páncreas. En cuanto a las características por imagen, primero vamos a hablar de cuando las neoplasias mucinosas papilar intraductal con afectación a rama lateral. Estas generalmente van a representar del 41 al 64% de todas las neoplasias mucinosas papilares intraductales. Generalmente las vamos a encontrar en el proceso usinado, pero puede estar en cualquier parte del páncreas, pero ese es su sitio predominante. Vamos a tener dos patrones de afectación. Pueden ser tanto macroquísticos como microquísticos y pueden ser múltiples, así que hay que tener muy en cuenta esto, hasta en un 40%. Y como su característica principal va a ser la comunicación con el conducto pancreático. Ahora bien, ya tenemos lo que es la parte de la lesión. Ahora bien, hay que identificar las características sospechosas según el Consenso Internacional de Fukuoka del 2017. Al identificar este tipo de hallazgos, generalmente se sugiere igual realizar el ultrasonido endoscópico con toma y aspiración de este líquido para poder tener un diagnóstico más completo. Entre esas características es obviamente que la lesión sea mayor a 3 centímetros, que tengamos la presencia de un nódulo mural con un realce menor a 5 milímetros, que la pared del quiste ya la veamos engrosada, la presencia de linfadenopatía, o que la tasa de crecimiento sea mayor o igual a 5 milímetros por 2 años. Ahora bien, pasando a las neoplasias mucinosas papilares intraductales con afectación al conducto principal, estas van a representar aproximadamente del 15 al 21% de los casos. Generalmente se va a caracterizar por una dilatación segmentaria o difusa del conducto pancreático principal. Esto es condicionado a una lesión nodular, que ya lo describimos previamente, producto de mucina. Mas, sin embargo, este tipo de lesiones no las vamos a poder ver por este tipo, por imagen, ¿vale? Ahora bien, muchas bibliografías nos mencionan que si nosotros identificamos la dilatación del conducto pancreático principal y no identificamos alguna causa obstructiva de la misma, hay que pensar que este paciente, y que este paciente tenga edad avanzada mayor a 70 años, hay que pensar que este paciente pueda tener una neoplasia papilar intraductal, mucinosa papilar intraductal. Ahora bien, la dilatación puede ser tanto difusa como segmentaria y ambas pueden condicionar atrofia del parénquima pancreático donde está la dilatación. Otra cosa es muy importante es que nosotros podemos identificar la dilatación, pero generalmente quien nos va a dar el diagnóstico va a ser tanto la CEPRE como realizar un ultrasonido endoscópico. Hay una pregunta que igual que nosotros queremos identificar. ¿A cuánto debemos decir que está dilatado el conducto pancreático principal para pensar en esta patología? Tenemos dos vertientes. Uno, según las pautas de Fukuoka, utiliza un límite inferior a 5 milímetros. En comparación con el Colegio Americano de Radiología, utiliza una pauta que sea mayor a 7 milímetros. Sin embargo, ya se realizó un consenso internacional de Fukuoka, donde básicamente menciona que la dilatación del conducto pancreático debe de ser mayor a 5 milímetros. Aparte de eso, sugiere la realización de un ultrasonido endoscópico cuando nosotros identificamos un cambio abrupto del calibre del conducto pancreático principal asociada a la atrofia pancreática o la presencia de linfadenopatía en ese tipo de pacientes. Siguiendo con el tema, tenemos la neoplasia mucinosa papilar intraductal con afectación mixta, en donde, como su nombre le indica, vamos a tener afectación tanto como de rama lateral como del conducto pancreático principal en una misma paciente. Obviamente, también te mencionan mucho la biografía.
Siempre que cuentes tanto un hallazgo como el otro, hay que siempre descartar lo que no tenga una afectación mixta, ya que este tipo tiene una mayor asociación con malignidad. Siguiendo con los temas, tenemos la neoplasia sólida pseudopapilar. Este generalmente es un tumor pancreático raro y ocurre predominantemente en mujeres jóvenes entre la segunda y la cuarta década de la vida. Son consideradas neoplasias malignas de bajo grado y generalmente están asociadas con un buen pronóstico, con una tasa de supervivencia a partir de los 5 años de hasta un 97%. Clínicamente se va a presentar como dolor abdominal, masa palpable, debido al gran tamaño de las lesiones. Estas generalmente las vamos a encontrar a nivel del cuerpo o de la cola, aunque más frecuente las vamos a encontrar en la cola del páncreas. Y generalmente no vamos a encontrar una comunicación con el conducto pancreático principal. Ahora bien, entre las características por resonancia magnética, tenemos que es una lesión como su nombre lo dice. Puede ser sólida, puede tener componente quístico y aparte de eso puede tener tanto contenido hemorrágico y necrosis. Generalmente son lesiones grandes, un promedio aproximado de hasta 9 centímetros y que puede tener calcificaciones periféricas. Tenemos un paciente de 54 años de edad que tenía antecedentes de enfermedad de von Hippel-Lindau. Lamentablemente no tenemos la resonancia magnética de esta lesión, pero se veía una gran lesión sólido-quística que involucraba la cabeza y el proceso signado del páncreas. A este paciente se le hizo una pancreatoduodenectomía y posteriormente lo que el estudio histopatológico dio una neoplasia sólida pseudopapilar. Se le realizó lo que es la parte de un estudio de control, obviamente este paciente, en el cual tenemos múltiples lesiones quísticas que involucran todo lo que es el cuerpo y la cola del páncreas, las cuales tenían una comunicación de rama lateral. Por lo tanto, este paciente también tenía una neoplasia mucinosa papilar intraductal de rama lateral que involucraba tanto el cuerpo como la cola del páncreas que le quedaba al paciente. Ahora bien, en el estudio de colangiopancreatorresonancia, otra vez, no van a tener una comunicación con el conducto pancreático principal y al ser con el medio de contraste, es una lesión hipovascular y generalmente te va a realzar todo lo que es el componente sólido como la pared del mismo. Hay algo que siempre hay que resaltar, que en cuanto a las características de malignidad, que este tipo de lesiones también pueden llegar a tener metástasis a nivel del hígado y se van a comportar hipovasculares o quísticas. También puede tener afectación a los ganglios regionales, a peritoneo o pulmones, pero esto ya sería un poco más raro. Entre otras características de malignidad, tenemos el tamaño mayores a 5 a 6 centímetros, que se ubiquen en la cola del páncreas, que haya una discontinuidad focal de la cápsula o que tengamos lesiones hepáticas sugestivas de metástasis. Por último, tenemos las neoplasias con degeneración quística, dentro de las cuales vamos a tener tanto el adenocarcinoma como las neoplasias neuroendocrinas como las metástasis. En cuanto al adenocarcinoma, sabemos que es el tumor maligno más común en el páncreas. Obviamente es un tumor de muy mal pronóstico, generalmente afecta a pacientes mayores de 60 años y su localización más común es a nivel de la cabeza y proceso uncinado del páncreas. Entre una característica por imagen que generalmente se ve mucho en este tipo de pacientes es el signo del doble conducto, donde vamos a encontrar la dilatación tanto de la vía biliar como del conducto pancreático principal. Siguiendo con el tema, tenemos en cuanto a las neoplasias neuroendocrinas, estas generalmente ocurren en pacientes adultos entre la quinta y la sexta década de la vida, no van a mostrar una predilección por el sexo y generalmente los vamos a encontrar como lesiones hipervasculares. Las vamos a dividir tanto lo que es funcionales y no funcionales, dependiendo si producen alguna hormona. Este tipo de lesiones pueden llegar a tener una degeneración quística y algo que nos puede ayudar a realizar el diagnóstico es que la pared va a tener un reforzamiento temprano, obviamente en secuencias tempranas contrastadas. Y por último, en cuanto a lo que es a la metástasis, son poco comunes, generalmente forman parte del 2 o al 5% de todas las lesiones pancreáticas. Hay 3 tipos de afectación en específico de este tipo de lesiones.
Pueden ser muy focales, pueden ser multifocales o infiltración difusa al páncreas. Yo creo que lo que cabe la pena mencionar es que la lesión que generalmente te va a hacer más metástasis a nivel del páncreas es el carcinoma de células renales. Puede haber otros como el melanoma, el cáncer de mama, cáncer de pulmón, pero el que menciona mucho la literatura es el carcinoma de células renales. Y recordando en esta vida no todo es una lesión quística del páncreas, también hay más diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos la disminución del volumen generalizada del páncreas asociada a la dilatación del conducto pancreático principal, lo cual nos cabe, obviamente es un diagnóstico diferencial de una neoplasia mucinosa papilar intraductal con compromiso del conducto pancreático principal, pero en realidad esto es una pancreatitis crónica. En la otra imagen, identificamos igual una dilatación del conducto pancreático principal con una imagen redondeada con ausencia de señal. Obviamente, esto es una litiasis pancreática. En la anterior, entonces también debemos de tener en cuenta que también puede haber quistes del colédoco y no debemos confundirnos entre una lesión quística del colédoco a una lesión quística del páncreas. Y por último, podemos encontrar lesiones que dependan de la pared del duodeno, en el cuales van a presentar un nivel líquido-aire y como diagnóstico va a ser los divertículos duodenales. Ahora bien, para concluir, las lesiones quísticas son un grupo diverso que van desde lesiones benignas, premalignas, hasta cánceres invasivos. Además, no debemos de basar nuestro diagnóstico en base a los datos demográficos solamente. Siempre hay que evaluar la imagen y, si es posible, evaluarlo con un ultrasonido endoscópico y toma de líquido del quiste. Se debe siempre de evaluar si existe o no comunicación de las lesiones, ya que ya describimos, con el conducto pancreático principal. Y además, no debemos olvidar evaluar el contenido del quiste, así como el compromiso con las estructuras adyacentes, ya sea ganglios linfáticos e hígado. Les agradezco mucho su atención. Dejo mis datos por si tienen alguna duda. Muchas gracias. De nuevo.